Efesios capítulo 2. Y a vosotros Él os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también conversamos en otro tiempo en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y nos ha levantado con Él, y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antes para que anduviésemos en ellas. Léeme ese versículo 10 en la versión que vos tenés. Porque está muy parecido, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, es que aquí en el versículo 10 habla de hechura, de hacer. Habla de ser creados. Y hechura suya, creados en Cristo Jesús. Sí, pero aquí la gran diferencia, porque no se trata de ser criaturas, aquí la gran diferencia es que Él, como el alfarero, nos hizo y nos metió en Él. Y para buenas obras, pero estando en Él, las obras que tenemos no nos son de Él. Y estuve viendo aquí en los primeros versículos. Dice, y a vosotros Él os dio vida. ¿Cuál versículo? 2:1. Estando muertos en vuestros delitos y pecados. Es una nueva vida. Sí, pero habla de delitos y pecados. Sí. Y dice el 2, en que en otro tiempo anduvisteis conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Y aquí, cuando yo hablo muchas veces de que nosotros no tenemos culpa el ser humano no tiene la culpa de aparecer en el vientre de mamá separado de Dios, enemigo de Dios, porque traemos la misma esencia de Satanás, y aquí de alguna manera lo ratifica. Me queda un sabor en estos primeros 10 versículos tan bonito, cariño, como si uno, como los pastores nos han enseñado una vez y un montón de veces, si uno no está constantemente leyendo la palabra, pues se va haciendo insensible. No tiene gozo. Sí, se va haciendo insensible y va perdiendo el gozo de la salvación.
no solamente el gozo como gozo de la salvación, sino va uno perdiendo ese resorte por evangelizar. Pero es importante siempre leer la palabra. Y Pablo es un excelente redactador. Bueno, es que no es Pablo, sino el Espíritu de Dios que mora en él hace que él redacte esto. Y ves que en estos primeros 10 versículos es repetitivo, ¿no? Repetitivo en él, el que nos dio vida, el que nos presenta el origen. Sí, y también el 3 me parece muy interesante porque dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea... Ve qué interesante, Karen. Aquí usa la palabra hijos, pero hijos de ira. ¿Y esta ira quién es? Es el iracundo, es Satanás, o sea, hijos de Satanás, no hijos de Dios. No era que éramos hijos de Dios y que de pronto entramos en ira. No, es que aparecemos como hijos de Satanás. Como hijos de Satanás. Como dice Jesús en el capítulo 8 de San Juan, vosotros erais de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queríais hacer. Sí. En este versículo 3 que hiciste mención, cariño, dice, aquí en esta versión y en inglés también, entre los cuales todos nosotros también conversamos. Aquí dice conversamos en otro tiempo. Y ahí dice andábamos. ¿Cierto? Versículo 3. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí en inglés dice, among whom also we all had our conversation in times past. En el pasado. Confiando en nuestra carne, trust of our flesh. Es interesante eso de que en esta versión dice conversando, y es que viene a mi mente que, digamos, la palabra que se dice conversamos, entre los cuales todos nosotros también conversamos en otro tiempo, qué vacilón, en las concupiscencias de nuestra carne. Qué interesante que habla de la carne y de los pensamientos. Sí. Son dos cosas. Pero lo que quiero decirte es que pensamientos y carne, pero amarrado en una conversación. Cariño, ven, la palabra que se dice, aunque nosotros seamos seres humanos, lleva energía, lleva fuerza. ¿Verdad? Entonces cuando uno está en esa conversadera, entonces está a la persona que lo está escuchando le está mandando energía. Y es que dadas las preguntas de esta muchachita Cristina y esa meditación que Dios nos permitió en ese momento, ¿verdad? Que yo me equivoqué, yo dije que Satanás se lo dio, sino ella tomó. Pero lo que quiero decirte es que ella antes de tomar el fruto, ella actuó tomando el fruto
como que si ya antes la había comido. Pero es en base a las conversaciones. Es exactamente lo que quiero decirte. Con base en esto, podemos entender que esta serpiente, en esa conversada que tiene con Eva, le transmite su energía, su propósito, su corazón. Claro. Claro, la convence. La convence, porque aquí Pablo lo ratifica, mi amor. Entonces, lo que sí tiene que quedar bien claro. Sí, en ese momento ella se fue por la carne totalmente, por los pensamientos también, porque todo lo que ella hizo, esa conversión, sí es cierto, Dios nos ha dicho que no comamos, y claro, y es porque Él quiere que seamos como Él. Verás que un día de estos yo le expliqué a Lucía, estaba explicándole eso, ¿verdad? Entonces yo le digo, 2 equipos, ¿verdad? Y entonces, y mira, y después no sé por qué hice una pausa y dice, ¿y qué más? Sigan. Qué lindo. O sea, en esa historia, y miras qué bien, el fruto del bien y del mal y todo. Génesis 3, se lo expliqué sin Biblia, ¿verdad? Ajá. Pero le di 2 equipos y ahí empecé a darle. Y entendió perfectamente. Que ella tiene... ¿Y qué más, abuela? Pero yo he visto, mi amor, que Dios nos ha regalado a nosotros nietos con esa sensibilidad. Ellos, o sea, yo le converso a Fernando cuando andamos ahí en el carro y él se queda calladito, no dice nada. Sin embargo, lo está procesando. Y voy a arrojar un poquito con los nietos y los hijos, pero nosotros traemos ese plus de poder recibir una información y penetra y la procesamos de una forma y de otra. A propósito de eso, llame a Priscila hoy, comparte con ella un poquito y ora por ella. ¿Cómo es posible que viva con un animalito y se va? ¿Y nosotros? ¿Se va? Ellos viajan cuando, el lunes. ¿El lunes? Viajan el lunes, ¿y a qué hora se van? Después de que las chiquillas salen. No. ¿Quién no despide sé, a la las verdad, chiquillas? no sé. Llega una muchacha a limpiar y de una vez las manda. Que es que ellos seguro se tienen que ir como a las 5 de la mañana, no sé. Sí, claro. Tienes razón, tengo que conversar. Sí, nosotros tenemos esos nietos también, esos hijos. Yo no sé cómo funcionan las otras familias, pero porque uno no puede hablar. Pues sí, yo podría decir, por ejemplo, que Darío, el de Blanquita, y el de Guari, el chiquillo, mira, él tiene el perfil de doña Cristina, ¿va? Que siempre hace el puñillo así, ¿va? Pero él se queda escuchando aún. Esa debe ser Sofía. Me está acompañando aquí al final Fernando. Entonces voy a leerle a Fernando una palabra que Fernando, cuando la oye, tiene energía. Bueno, dice así, Efesios 2. ¿2 qué? 4. 4. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que amó a Fernando, y con que amó al que escucha este audio, aún estando Fernando muerto, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, o sea, nos pasó de la muerte a la vida, pero no solos, sino que
juntamente con Cristo. Abre paréntesis. Por gracia sois salvos. Y nos ha levantado con Él. Esa figura me gusta mucho. Nos ha levantado. 2:6. Juntamente con Él nos resucitó. Nos ha levantado con Él y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Voy a leer hasta ahí y vamos a orar. Pero quiero decir un par de cositas. Cuando nosotros llegamos al vientre de mamá Fernando y los que escuchan, nosotros espiritualmente estamos no solamente muertos, sino que somos ciudadanos del infierno. Eso es lo que somos, ciudadanos del infierno. Pero por la misericordia de Él, Él es Jesucristo, por la misericordia de Jesucristo, cuando Jesucristo revela esto al corazón de las personas, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Jesucristo va al infierno, recoge a Fernando y lo lleva hasta el cielo. Una piedra de la portadora de su Dice, y nos ha levantado con Él, y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso es que yo siempre digo que leer la palabra, meditar en la palabra y orar tiene un objetivo, regresar al cielo, porque aquí lo dice. Nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Otra vez, ni podemos levantarnos solos, ni podemos estar en el cielo solos. Él nos levanta junto con Él y nos sienta en el cielo juntamente con Él. Entonces voy a orar para terminar. Bendito Padre Celestial, Señor, aquí está este nieto, Fernando, que tú me has regalado. Bueno, se lo di a Sofía y a Fabio, pero yo lo puedo disfrutar. Él, Señor, Él está escuchando tu palabra y tu misericordia lo está alcanzando a Él. Él escucha la palabra constantemente. Tú le has puesto un corazón para estar dentro de la iglesia y tú le has puesto un corazón para que él esté bien identificado, que Fernando es diferente a muchas personas. ¿Qué es la diferencia? Que tu misericordia lo alcanzó. Gracias, Señor, porque no solamente Fernando, sino que las personas que escuchan estos audios, también tú le estás regalando tu misericordia. A Antonio, a Eva, a Alicia, a Lucía, a la familia Castillo, Falcón Castillo, Marín Castillo y Castillo Moya. Gracias, Señor, porque pudimos escuchar tu palabra y tú nos permitiste meditar en Efesios 2, del 1 al 10. Señor, bendice el día de hoy, bendice este tiempo que voy a compartir con mi nieto y bendice, Señor, las personas que van a estar en contacto con nosotros. Todo esto, Señor, lo ponemos y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.